La familia Herrera siempre fue conocida como una de las más unidas del vecindario. No eran ricos, nunca tuvieron lujos extravagantes, pero tampoco les faltaba lo necesario. Vivían en una casa sencilla de 2 pisos en un barrio tranquilo donde todos se conocían. El padre, Ricardo, trabajaba como mecánico desde hacía más de 20 años. La madre, Elena, daba clases en una pequeña escuela primaria. Y juntos habían construido una vida humilde pero llena de amor para sus 2 hijos. Mateo, el menor, tenía 12 años. Y Valeria, era el orgullo más grande de Ricardo. Desde pequeña, aquella niña se convirtió en la luz de sus ojos. Ricardo trabajaba horas extras solo para verla sonreír. Le compraba pinturas porque a ella le encantaba dibujar. La llevaba por helados cada viernes. Y todas las noches, antes de dormir, le repetía algo que jamás dejó de decirle. Nunca olvides cuánto vales, hija. Valeria creció rodeada de cariño. Era inteligente, hermosa, y soñaba con tener una vida mejor que la de sus padres. Pero conforme fue creciendo, algo comenzó a cambiar lentamente dentro de ella, especialmente cuando entró a la preparatoria, porque ahí conoció un mundo completamente distinto, un mundo donde muchos jóvenes presumían ropa cara, viajes, teléfonos costosos y vidas aparentemente perfectas en redes sociales. Y poco a poco, Valeria comenzó a sentirse menos, aunque tenía una familia amorosa. Ya no parecía suficiente. A los 17 años empezó a obsesionarse con las redes. Pasaba horas viendo influencers rodeadas de lujos. Mujeres jóvenes que parecían ganar dinero fácilmente solo mostrando una vida perfecta. Y mientras más observaba aquello, más comenzaba a avergonzarse de su propia realidad. Ya no quería la ropa sencilla que su madre le compraba. Ya no quería caminar al colegio. Ya no quería vivir en una casa normal. Quería más, mucho más. Una noche, mientras cenaban juntos como siempre, Ricardo sonrió orgulloso mirando a su hija. Tu profesor me dijo que eres una de las mejores del curso. Pero Valeria apenas levantó la mirada del teléfono. Ajá, el silencio fue incómodo, porque aquella no era la niña alegre de antes. Elena intentó cambiar el ambiente. Estamos pensando ahorrar para llevarlos a la playa este verano. Pero Valeria soltó una pequeña risa burlona. ¿A la playa local otra vez? Ricardo dejó lentamente los cubiertos sobre la mesa. Es lo que podemos pagar, hija. Ella suspiró con molestia. Exacto, eso es el problema. Aquellas palabras dolieron muchísimo, pero nadie imaginaba hasta qué punto cambiaría Valeria en los siguientes meses. Cuando cumplió 18 años, todo empeoró. Comenzó a salir más, a juntarse con personas obsesionadas con aparentar riqueza. Y poco a poco empezó a esconderle cosas a su familia, especialmente a Ricardo, porque sabía perfectamente que su padre jamás aprobaría ciertas decisiones. Una tarde Valeria llegó emocionada a casa con ropa nueva, maquillaje caro y un teléfono de último modelo. Elena quedó sorprendida. ¿De dónde sacaste dinero para todo eso? Valeria evitó mirarla. Estoy trabajando online. Ricardo sonrió orgulloso inmediatamente. Sabía que encontrarías algo bueno. Pero Elena sintió algo extraño, porque su hija nunca explicaba realmente qué hacía. Solo decía que ganaba dinero en internet. Y conforme pasaban las semanas, el dinero seguía apareciendo. Demasiado dinero. Valeria comenzó a cambiar completamente. Ya no convivía con su familia. Cerraba la puerta de su cuarto durante horas. Se volvió distante, fría, y obsesionada con los seguidores y la atención en redes sociales. Una noche Mateo entró accidentalmente a su habitación sin tocar, y quedó confundido al verla tomando fotografías muy provocativas frente al espejo. Valeria reaccionó furiosa. Sal de aquí. El niño salió asustado inmediatamente. Pero algo dentro de él comenzó a preocuparlo, porque aquella ya no parecía su hermana. Mientras tanto, Ricardo seguía completamente orgulloso de ella. Incluso presumía a sus compañeros del taller. Mi hija está ganando dinero por internet. Es inteligente igual que su madre. Cada vez que decía aquello, Valeria sentía un horrible nudo en el pecho, porque sabía la verdad. Sabía perfectamente que su padre se rompería si descubría cómo realmente estaba consiguiendo dinero. Pero aún así continuó, porque la atención la había consumido completamente. Miles de personas comentaban sus fotos, le enviaban dinero, la llenaban de halagos, y poco a poco empezó a depender emocionalmente de todo aquello. Sentía que por fin valía algo, que por fin era importante, aunque en el fondo, cada noche se sentía más vacía, más sola, más perdida, hasta que un día ocurrió lo inevitable. Ricardo estaba trabajando en el taller cuando uno de sus compañeros comenzó a mirar el teléfono nerviosamente. Oye, creo que deberías ver esto. Ricardo tomó el celular confundido, y en cuestión de segundos, sintió que el mundo se detenía, porque en la pantalla aparecía Valeria,
Su hija, la niña que cargaba sobre sus hombros cuando era pequeña, la misma a la que prometió proteger toda la vida, exponiéndose en fotografías indebidas en internet mientras miles de desconocidos comentaban sobre ella. Ricardo quedó completamente inmóvil. El ruido del taller desapareció. El corazón comenzó a latirle con fuerza, y lentamente las lágrimas empezaron a llenar sus ojos, porque en ese instante, sintió que acababa de perder a su hija. Ricardo permaneció inmóvil frente al teléfono durante varios segundos. No podía respirar bien, las manos le temblaban, y sentía una presión horrible en el pecho. Sus compañeros del taller guardaron silencio incómodos, porque todos conocían cuánto amaba a su hija. Uno de ellos intentó quitarle el celular. Tal vez no es ella, pero Ricardo reconocería a Valeria incluso entre miles de personas. Era su niña, la misma que años atrás corría hacia él cuando llegaba del trabajo. La misma que se dormía abrazada a su brazo viendo películas. Y ahora, miles de desconocidos observaban aquellas fotografías, comentándola, deseándola, hablando de ella como si fuera un objeto. Ricardo sintió ganas de vomitar. Salió del taller sin decir una sola palabra. Subió a su automóvil viejo, y permaneció varios minutos llorando en silencio detrás del volante, porque el dolor que sentía no era rabia solamente, era decepción, tristeza, y una sensación horrible de fracaso como padre. Mientras tanto, Valeria seguía en su habitación revisando comentarios en redes sociales. Cada notificación le daba una pequeña sensación de felicidad momentánea. Más seguidores, más dinero, más atención, pero nada de eso llenaba realmente el vacío que llevaba dentro. Entonces escuchó la puerta principal abrirse bruscamente. Y segundos después, la voz de Ricardo resonó por toda la casa. Valeria, aquella voz la hizo estremecerse inmediatamente. Nunca había escuchado a su padre así. Bajó lentamente las escaleras, y cuando vio sus ojos llenos de lágrimas, sintió miedo de verdad. Ricardo levantó el teléfono temblando. Dime que esto no es cierto. El silencio se volvió insoportable. Elena observaba confundida. Mateo miraba desde el pasillo sin entender completamente. Valeria intentó hablar. Papá, pero Ricardo comenzó a llorar. ¿Por qué? Aquella pregunta le rompió completamente el corazón. Porque no era un grito lleno de odio. Era el llanto de un hombre destruido. Valeria sintió inmediatamente un nudo en la garganta. Yo solo quería, pero Ricardo la interrumpió. ¿Qué querías? ¿Dinero? ¿Atención? ¿Esto era más importante que tu dignidad? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valeria, porque aunque intentaba convencerse de que no hacía nada malo, ver a su padre así destrozado la hizo sentirse horrible. Elena finalmente tomó el teléfono, y cuando vio las imágenes, sintió que el alma se le caía al suelo. Dios mío, Mateo bajó lentamente la mirada. El ambiente dentro de aquella casa se volvió insoportable. Ricardo se dejó caer en una silla, completamente roto. Trabajé toda mi vida para darte una buena vida, para que nunca te faltara amor. Su voz se quebró completamente. ¿En qué momento dejé de conocerte? Aquellas palabras atravesaron a Valeria como cuchillos, porque ella tampoco sabía exactamente cuándo había cambiado tanto. Solo ocurrió lentamente, buscando aprobación, comparándose con otras personas, persiguiendo una vida falsa en internet. Y ahora, había destruido a su familia. Esa noche nadie cenó. Elena lloraba en silencio en la cocina. Mateo permanecía encerrado en su habitación. Y Ricardo simplemente se quedó sentado mirando la pared durante horas. Mientras tanto, Valeria subió a su cuarto sintiéndose más vacía que nunca. Abrió nuevamente sus redes. Miles de comentarios seguían llegando. Personas diciéndole que era hermosa, que era perfecta, que siguiera subiendo más contenido. Pero por primera vez, aquello no le dio felicidad, porque ahora solo podía escuchar la voz quebrada de su padre diciendo: ¿En qué momento dejé de conocerte? Los días siguientes fueron un infierno dentro de la casa. Ricardo apenas le hablaba, y eso era peor que cualquier grito, porque él siempre había sido el hombre más cariñoso del mundo con ella. Pero ahora, parecía mirarla como si ya no supiera quién era. Una tarde Valeria intentó acercarse mientras él arreglaba algo en el patio. Papá, Ricardo siguió trabajando sin levantar la mirada. Ella comenzó a llorar. Por favor, escúchame. Entonces él finalmente habló, y sus palabras la destruyeron completamente. La niña que yo conocía jamás habría hecho esto. Valeria sintió que el corazón se le rompía, porque entendió que había decepcionado profundamente al hombre que más la amaba. Sin embargo, aún en medio del dolor, Ricardo seguía preocupado por ella, porque en el fondo sabía algo. Valeria no estaba feliz, y comenzó a notarlo cada vez más. Ella ya no dormía bien. Pasaba horas llorando sola, se veía ansiosa constantemente, dependía obsesivamente de los comentarios y la aprobación de desconocidos. Y aunque tenía dinero, su mirada estaba cada vez más vacía. Una noche Elena entró silenciosamente a la habitación de su hija.
La encontró llorando frente al espejo, observando cientos de comentarios crueles en su teléfono. Porque aunque muchos la alababan, otros la insultaban brutalmente, la humillaban, la trataban como si no fuera una persona. Valeria abrazó a su madre llorando desesperadamente. Ya no sé quién soy. Aquella frase rompió completamente a Elena, porque entendió que su hija se había perdido intentando convertirse en alguien que Internet quisiera consumir, no en alguien realmente feliz. Mientras tanto, Ricardo sufría en silencio. En el taller comenzaron los comentarios. Algunos hombres miraban su teléfono cuando él pasaba. Otros susurraban, y aunque nadie se lo decía directamente, él sabía exactamente lo que estaban viendo. Cada día regresaba más triste a casa, más destruido, porque sentía que estaba perdiendo a su hija poco a poco. Hasta que una noche ocurrió algo que cambiaría completamente a Valeria. Recibió un mensaje de una joven desconocida, una chica que también subía contenido similar. Pero el mensaje decía algo aterrador. Ten cuidado, esto destruyó mi vida y ahora no sé cómo salir. Valeria leyó aquel mensaje una y otra vez. Las manos le temblaban. La chica que se lo envió tenía apenas unos años más que ella. Y después de revisar rápidamente su perfil, notó algo extraño. Todas sus fotografías recientes estaban llenas de tristeza. Ya no había sonrisas falsas, ni lujos, ni felicidad aparente. Solo mensajes oscuros sobre ansiedad, soledad y arrepentimiento. Valeria sintió un escalofrío horrible, porque por primera vez, se vio reflejada en alguien más. Esa noche casi no durmió. Se quedó observando el techo mientras escuchaba los pequeños sonidos de la casa. La tos de su padre en la madrugada, el televisor viejo de la sala, la voz suave de su madre acomodando cosas en la cocina, y lentamente comenzó a recordar quién era antes de obsesionarse con todo aquello. Recordó cuando pintaba dibujos para Ricardo, cuando veía películas abrazada a Mateo, cuando cenaban juntos riendo por cualquier tontería. Y entonces comprendió algo devastador. Llevaba muchísimo tiempo persiguiendo aprobación de desconocidos, mientras destruía el amor verdadero que ya tenía en casa. A la mañana siguiente bajó lentamente a desayunar. El ambiente seguía frío, incómodo. Ricardo apenas levantó la mirada. Valeria sintió ganas de llorar inmediatamente, porque jamás imaginó ver tanta distancia entre ellos. Durante días intentó seguir publicando contenido, pero ya no podía. Cada fotografía le hacía sentir vergüenza. Cada comentario la vaciaba más. Y mientras más intentaba convencerse de que todo estaba bien, más rota se sentía por dentro. Hasta que una noche finalmente explotó. Entró llorando al cuarto de sus padres. Ya no puedo más. Elena se levantó inmediatamente para abrazarla. Pero Ricardo permaneció sentado en silencio. Valeria apenas podía respirar entre lágrimas. Creí que esto me haría feliz. Creí que si tenía dinero y seguidores, iba a sentirme importante. Ricardo cerró los ojos con dolor. Entonces ella dijo algo que terminó de romperle el corazón. Pero nunca me sentí tan vacía en toda mi vida. El silencio llenó la habitación. Porque aquella ya no era una discusión sobre Internet. Era una hija completamente perdida. Ricardo finalmente habló, y su voz sonaba triste. Muy triste. Hija, el problema nunca fue solo las fotos. Valeria lo miró llorando. Entonces él continuó. El problema fue verte olvidar cuánto valías realmente. Aquellas palabras hicieron que Valeria rompiera completamente en llanto. Porque durante muchísimo tiempo buscó valor en el cuerpo, la atención y el dinero. Pero jamás volvió a sentirse suficiente. Nunca. Ricardo respiró profundamente. Yo no te amo por cómo te ves, ni por cuánto dinero tengas. Te amo porque eres mi hija. Porque eres la niña que tenía un corazón hermoso. Las lágrimas corrían sin parar por el rostro de ambos. Porque en ese instante entendieron algo importante. El amor verdadero no desaparece fácilmente, incluso cuando está profundamente herido. Sin embargo, salir de aquel mundo no era tan sencillo. Valeria había ganado muchísimos seguidores. Personas obsesionadas con verla seguir publicando. Y cuando dejó de subir contenido, comenzaron los mensajes, insultos, amenazas, humillaciones. Algunos incluso compartían sus fotos en otras páginas. La situación empezó a afectar gravemente su salud mental. Dejó de comer bien, dormía poco, y comenzó a sufrir ataques de ansiedad. Una noche Mateo la encontró llorando en el baño. ¿Estás bien? Ella intentó fingir una sonrisa, pero el pequeño simplemente la abrazó. Te extraño. Aquellas palabras la destruyeron completamente, porque entendió que su hermano extrañaba a la hermana feliz de antes. La verdadera Valeria, no aquella versión falsa creada para Internet. Los meses siguientes fueron muy difíciles. Ricardo y Elena decidieron ayudarla en lugar de seguir juzgándola, porque comprendieron algo muy importante. Muchos jóvenes están creciendo creyendo que su valor depende de la atención que reciben, de los seguidores, de los likes, del dinero fácil, y eso puede destruirlos lentamente sin que nadie lo note.
Ricardo comenzó a pasar más tiempo con su hija, aunque todavía le dolía muchísimo todo lo ocurrido. Una tarde la llevó nuevamente por helado, igual que cuando era niña. Al principio ambos estaban incómodos, pero poco a poco volvieron a hablar realmente. Sin teléfonos, sin redes, solo padre e hija. Entonces Ricardo le preguntó algo que jamás olvidaría. ¿Sabes qué era lo que más orgullo me daba de ti? Valeria bajó la mirada. ¿Qué? Él sonrió tristemente. Tu corazón. Siempre ayudabas a todos. Siempre pensabas en los demás. Y un día empezaste a creer que valías solo por tu apariencia. Aquello hizo llorar nuevamente a Valeria. Porque era verdad, se había olvidado completamente de quién era. Con el tiempo empezó terapia psicológica. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos donde quería volver a buscar aprobación en redes. Pero lentamente comenzó a sanar. Volvió a pintar, volvió a convivir con su familia. Y poco a poco dejó de vivir pendiente de lo que opinaban desconocidos. Mientras tanto, Ricardo también tuvo que sanar. Porque aunque amaba profundamente a su hija, el dolor y la decepción lo marcaron muchísimo. Hubo noches donde lloraba solo pensando, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero la terapeuta le explicó algo importante. Muchos padres aman profundamente a sus hijos, y aún así no siempre logran ver las inseguridades que están creciendo dentro de ellos. Especialmente en un mundo donde las redes sociales hacen que miles de jóvenes se sientan insuficientes todos los días. Aquello cambió completamente su manera de ver las cosas. Entonces dejó de enfocarse únicamente en la decepción, y empezó a enfocarse en ayudar a su hija a reencontrarse consigo misma. Pasó aproximadamente un año, y aunque las heridas seguían ahí, la familia comenzó a reconstruirse lentamente. Una noche cenaban juntos nuevamente. Como antes, Mateo contaba historias tontas de la escuela. Elena reía, y Ricardo observaba a Valeria sonriendo mientras ayudaba a poner la mesa. Entonces comprendió algo hermoso. Su hija no estaba perdida. Solo se había desviado buscando amor en lugares equivocados. Después de cenar, Valeria se acercó a su padre. Gracias por no abandonarme. Ricardo sintió un nudo enorme en la garganta, porque hubo momentos donde el dolor fue tan fuerte que no sabía cómo reaccionar. Pero aún así, jamás dejó de amarla. La abrazó fuertemente, y después le dijo algo que quedaría grabado para siempre en el corazón de Valeria. Todos podemos equivocarnos, hija, pero nunca permitas que este mundo te convenza de que tu cuerpo vale más que tu alma. Aquella frase cambió completamente su vida. Con el tiempo Valeria empezó a hablar públicamente sobre todo lo que vivió. No para dar lecciones, sino para evitar que otras jóvenes terminaran sintiéndose igual de vacías. Contó cómo la obsesión por aparentar una vida perfecta destruyó su autoestima. Cómo confundió atención con amor. Y cómo casi perdió a su familia intentando conseguir aprobación de personas que realmente no la conocían. Muchas chicas comenzaron a escribirle agradeciéndole, porque también se sentían presionadas. También se sentían insuficientes. Y poco a poco, Valeria entendió finalmente algo que jamás debió olvidar. El verdadero valor de una persona jamás depende de cuánto dinero genera. Ni de cuánto enseña, ni de cuántos seguidores tiene. El verdadero valor está en la dignidad, el corazón y las personas que te aman incluso cuando estás roto. Y aunque aquella historia dejó cicatrices profundas en toda la familia, también les dejó una gran lección. En un mundo obsesionado con la apariencia, proteger el alma se ha vuelto más importante que nunca. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.